Hola, bienvenidos a este módulo 3, unidad 2, donde trabajaremos las obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos. Mi nombre es, como ya me conocen, Sandra Serrano, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Esta unidad también la vamos a trabajar en compañía con el doctor Luis Daniel Vázquez, también de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Bienvenido, Luis Daniel. Gracias, Sandra. Vamos a trabajar de la misma manera que lo hicimos la semana pasada. Lo que nos interesa es, de nueva cuenta, que todos los conocimientos que tengan que ver con las obligaciones establecidas en el artículo primero, párrafo tercero de nuestra Constitución, tengan un efecto práctico. Entonces vamos a dedicar un día a la semana para cada una de estas obligaciones. El lunes trabajaremos respeto y también trabajaremos la obligación de promover. El martes trabajaremos la obligación de proteger, el miércoles la de garantizar y el jueves trabajaremos unos deberes que se le llama elementos esenciales que están fuertemente ligados con la obligación de garantizar. Los elementos esenciales son los de aceptabilidad, accesibilidad, disponibilidad y calidad. De estos elementos nos va a hablar Luis Daniel Vázquez en un momento más. La obligación de respeto podemos entenderla como la no interferencia sobre los derechos. Es decir, lo que se requiere del Estado es la abstención de una actividad para no violar un derecho. Casi todos los derechos civiles y políticos se entienden de manera inmediata cuando pensamos en la obligación de respeto, como por ejemplo, que no me torturen, que no sea detenida arbitrariamente o que no sean efectivamente violados cada uno de mis derechos por una actividad de un agente estatal. La obligación de promover, que también trabajaremos el primer día, el lunes, tiene que ver con las acciones que realizan los agentes estatales para hacer que todos nosotros, que todos los ciudadanos conozcan sus derechos. Es decir, promocionar los derechos, que las personas sepamos en qué consisten todos nuestros derechos. El martes, como ya les comentaba, trabajaremos la obligación de proteger. La obligación de proteger está relacionada con los particulares, con las posibles violaciones a derechos humanos que pueden cometer las personas en su vida cotidiana. Lo que se pretende con esta obligación es que los agentes estatales tomen todas las medidas que sean necesarias para impedir las violaciones a los derechos humanos cometidas por particulares. Incluye, por lo tanto, el desarrollo de instituciones, de normas, de mecanismos. Por ejemplo, la consagración del homicidio en los códigos penales lo que hace es proteger el derecho a la vida. Y de esta manera, si no existiera una tipificación del homicidio, parecería que estaría permitida que se arrancara la vida de una persona. Bueno, el hecho de que exista lo que nos dice es que esto está prohibido y es una forma en la que el Estado prohíbe que los particulares violen derechos humanos. Pero además nos centraremos en dos aspectos que son fundamentales. Por un lado, la obligación del Estado de actuar frente a los particulares para impedir la comisión de una violación cuando existe un riesgo real e inminente en la relación entre dos particulares en la que uno de ellos puede cometer una violación. Y una segunda parte de este mismo derecho de proteger, obligación de proteger, que tiene que ver con que el Estado debe asegurarse de crear condiciones propicias para el desarrollo de los derechos humanos. En contrasentido, no puede crear programas, políticas o realizar cualquier actividad que ponga en riesgo generalizado la supervivencia de los derechos. La tercera obligación que trabajaremos el día miércoles es la obligación de garantizar. En términos generales, esta obligación significa que deben realizarse los derechos, que los derechos no están dados por sí mismos, por lo menos no en todo lo que estos significan, sino que los agentes estatales deben realizar una serie de acciones para que efectivamente todos nosotros podamos tener acceso a estos derechos. ¿Qué implica esta obligación? Bueno, implica el establecimiento de instituciones, por ejemplo, de instituciones como las escuelas, porque sin escuelas difícilmente podríamos tener educación. Implica el establecimiento de tribunales, porque sin tribunales difícilmente podríamos ejercer los derechos al debido proceso. Y así podemos ir con cada uno de los derechos humanos, entendiéndolos a partir de la obligación de garantizar. Además, esta obligación implica que las personas puedan tener de manera inmediata satisfechas ciertas necesidades básicas. Por ejemplo, si hay un poblado que
donde hay una hambruna generalizada y no existe un programa social que lleve alimentos de manera cotidiana a este poblado, como parte de la obligación de garantizar, el Estado tiene que satisfacer de manera inmediata estos derechos a la alimentación de esta comunidad. Podemos ver si el Estado cumple o no con su obligación de garantizar respecto de cada derecho cuando lo miramos a partir de los principios que llamamos elementos esenciales y en los que nos va a apoyar Luis Daniel a platicar sobre ellos. Muchas gracias, Sandra. Efectivamente, el día jueves vamos a trabajar juntos, vamos a trabajar estos que se conocen como elementos esenciales. En especial se trata de 4 elementos: la accesibilidad, la disponibilidad, la calidad y la aceptabilidad. Esos son los que nosotros en particular recuperamos, aunque ya el Comité de Derechos Humanos ha mencionado algunos otros. Estos para nosotros serían como los más importantes, los que ustedes tienen que poder manejar cuando están haciendo o cuando están revisando un derecho a partir de su conjunto de obligaciones. Un aspecto muy interesante es que estos 4 elementos esenciales, los voy a repetir para que los tengan en mente: accesibilidad, disponibilidad, calidad y aceptabilidad, se suelen pensar especialmente en la obligación de garantizar. Y efectivamente, estas 4 obligaciones de alguna forma, informan justamente esta obligación de garantizar. Pero no solo. Estos 4 elementos esenciales también los podemos pensar en las otras obligaciones, en la obligación de promover, en la obligación de respetar, en la obligación de proteger. Y lo muy importante es que nosotros no podemos tener certidumbre de si el Estado está cumpliendo en su totalidad las 4 obligaciones principales, estas de garantizar, respetar, promover o proteger, si antes no revisamos estos elementos, ¿no? Estos elementos esenciales. Son los criterios para determinar si efectivamente una obligación se encuentra cumplida o se encuentra debidamente satisfecha. Por eso es que hay que pensarlos con una importante interrelación, estos elementos esenciales, con todas las otras obligaciones principales. Como verán, las obligaciones generales lo que nos dan son dimensiones distintas de cada uno de los derechos. Son lo que llamamos los derechos en acción. Es decir, cada uno de los derechos tiene un contenido y alcance diferente cuando se relaciona con cada una de las obligaciones. Así, un derecho tendrá un alcance distinto cuando lo pensamos a la luz de la obligación de respetar o a la luz de la obligación de promover, de proteger o de garantizar. Y estas diferentes dimensiones de los derechos a la luz de las obligaciones es lo que trabajaremos en esta unidad 2 a la que les damos la bienvenida. En aspectos metodológicos, seguiremos el mismo esquema de trabajo que venimos desarrollando desde la unidad pasada. ¿Esto qué significa? Que trabajaremos los primeros 4 días directamente sobre un solo caso en el que cada uno de ustedes lo que tendrá que hacer es enviarnos un grupo de 4 o 5 preguntas y al mismo tiempo responder el caso práctico donde puedan aplicar cada una de estas obligaciones en el caso que estemos trabajando. Solamente una obligación por día. En las noches, nosotros le daremos una retroalimentación a fin de que podamos mantener un diálogo constante a lo largo de esta semana. Por supuesto, el viernes lo dejaremos para recibir ya el cúmulo de dudas completas y comentarios por parte de ustedes a fin de poder establecer un intercambio más activo de conversación directa. Pues les agradecemos mucho que estén con nosotros y bienvenidos de nueva cuenta a esta unidad 2. Muchas gracias.